Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde tenemos de nuevo a casi todos los sectores en rojo, también a casi todos los índices. De momento solo se salva el Nasdaq, que sigue positivo por la subida de la tecnología. Vamos al tablero y vemos que el índice de miedo y codicia está en zona casi de miedo extremo, en zona de 29, y por sectores, como decía, casi todo cayendo. En Estados Unidos el que más cae es Utilities con menos 5,2% y el que más sube tecnología con 0,85%. En Europa también lo que más sube tecnología con muy poquito, 0,04%, y aquí está todo con caídas bastante importantes. Lo que más cae energía o petróleo y gas con menos 2,79%. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el mercado vuelve a tener miedo de las subidas de tipos. Hemos tenido bastantes datos macroeconómicos, ahora también está hablando Powell y también está influyendo, pero hemos tenido datos, como decía, de PMI en Europa. Y ha quedado pues más o menos en lo esperado, un poco mejor de lo esperado, salvo en Alemania, pero bueno, más o menos podemos decir que en lo esperado. Y hemos tenido dato PMI, también de PMI manufacturero en Estados Unidos, que ha quedado bastante por encima de lo esperado, casi un punto. El índice ISM de empleo en el sector manufacturero también ha quedado muy por encima, se esperaba 48,3 y ha quedado en 51,2, y eso pues se ha notado bastante. Se ha notado bastante porque en cuanto ha salido el dato pues hemos empezado a ver caídas en los bonos, es decir, subidas en sus rentabilidades, y caídas también en las bolsas, que habían empezado con un poco más de fuerza. Con todo esto tenemos al SP500 cayendo 0,27, de momento, aquí está, que no tenía el gráfico marcado, de momento pues se mantiene todavía por encima de los mínimos del viernes, pero está ahí. El Nasdaq es el único que se salva, como decía antes, sube 0,43, pero de momento no consigue superar la media de 100, aunque sí que consigue mantenerse por encima de ese soporte que tienen los 14.500, 14.600. En Europa las caídas son más importantes. El FTSE cae hoy un 1,31%, no ha podido con la media de 200. El DAX cae también un 0,90 y vuelve a acercarse a los mínimos que marcó en la sesión del jueves. Y el IBEX cae también un 1,16 y llega también a los mínimos que había marcado en las últimas sesiones de la semana pasada. De hecho, ha llegado en algún momento a caer por debajo de ese mínimo, aunque de momento pues tenemos el soporte de la media de 200 en 9.200 puntos, que todavía puede ayudarnos. Por último, en Asia, el índice de Hong Kong pues sí que sube un poco, está subiendo un 1%, rebota después de la caída que llevaba acumulada, y parece que se mete por encima del mínimo que había marcado en agosto de los 17.500 puntos, pues parece que se vuelve a meter por encima. Los bonos vuelven a caer con fuerza, como comentaba ya antes. Bono americano a 10 años cae 0,93 y si nos vamos a sus rentabilidades, está en la rentabilidad más alta pues desde, tenemos que ponerlo en semanas. Y ni en semanas la encontramos. Está en su rentabilidad más alta pues de los últimos 10 años probablemente, ¿no? 10-12 años. Sí, en un 4,70%. El bono alemán, pues algo parecido, vamos a ponerlo en diario, también cae 0,60, está rozando los mínimos que había marcado en julio y hace un par de sesiones. Aquí no los ha roto como en Alemania. Y veremos si consigue aguantar o sigue desplomándose, porque la verdad que la caída que llevan acumulada es bastante importante. En divisas, el dólar vuelve a fortalecerse, vuelve a marcar nuevos máximos, ha llegado a 107, un 0,61 es lo que está subiendo, y es lo mismo que están cayendo el euro y la libra. El euro vuelve a la zona del 1,05, veremos si resiste ahí justo en ese 1,05 donde tiene un poco de soporte, y la libra pues vuelve también al 1,2120. De hecho ha llegado a tocar el 1,2110 más o menos durante la jornada. La verdad que los dos tienen mala pinta, salvo que aguanten los soportes que tenemos en los mínimos marcados hace 3-4 días, pues lo tienen bastante crudo y todavía les podría quedar caída. A la libra pues hasta el 1,18 más o menos, y al euro hasta el 1,03, una cosa así. El oro, otro que no levanta cabeza, lo dijimos hace unas jornadas, que si rompía la media de 200 y si rompía esta zona del
los 1.900 dólares podía caer con bastante fuerza y así ha sido. En cuanto a roto, pues ha caído, lleva ya 2, 4, 6 jornadas consecutivas cayendo con fuerza y está ya en los 1.848 dólares. Primer soporte lo tiene en los 1.810, 1.800, más o menos en esa zona de los 1.800. Tiene el primer soporte y a partir de ahí pues no tendría más ya hasta los 1.700, incluso los 1.620. Parece difícil que siga cayendo más de esos 1.800 dólares, pero no habría que descartar nada, porque la verdad que tiene una tendencia bastante fea. Las criptos, pues están mixtas. Bitcoin sube 0,54, ahí se ha chocado con la media de 100 y la media de 200 y de momento no ha conseguido superarlas. Y Ethereum cae un 2%, también se ha chocado en las medias de 100, cae hasta los 1.700 dólares y Bitcoin pues hasta los 28.000 dólares. Y por último el petróleo, que hoy vuelve a dar un respiro, vuelve a caer un 1,5% y está ya en 89,37 después de haber llegado a marcar casi 95 dólares. Aunque no tiene pinta de que esto se mantenga por mucho tiempo, porque parece que todos los países de la OPEP Plus pues están de acuerdo en los recortes que se están haciendo. Bueno, pues nada más, llevamos 6 minutos de vídeo, tampoco ha dado para mucho más la sesión, realmente lo que ha marcado han sido esos datos macro y mañana veremos lo que ha dado de sí también la comparecencia de Powell, que probablemente también mueva mercado. Además, a las 7 tenemos votación de Estados Unidos para ver si al final se va a cerrar el gobierno o no se va a cerrar el gobierno a final de mes, y eso pues también podría impactar bastante, porque en caso de cierre, además de la gente que deja de cobrar su sueldo, ¿no? También tendríamos problemas con todos los datos macroeconómicos públicos, todos los publicados directamente por el gobierno de Estados Unidos, porque se empezarían a retrasar, la Fed iría un poco más a ciegas porque no tendría esos datos de cómo va la economía y podría haber problemas. Bueno, lo mismo que en el último cierre que hubo por el techo de deuda, o lo que podría pasar con ese posible cierre con el techo de deuda que al final no ocurrió. Bueno, pues eso lo veremos también en el vídeo de mañana. Así que nada más, nos vemos en ese vídeo. Un saludo.